Check. Hello, everybody. Thanks for coming. Hola, hola. ¿Se escucha? Ahí. ¿Estamos listos para empezar? Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan Esteves. Antes que nada, en nombre de Buenas Noches Producciones, les quiero dar las gracias a todos por estar acá hoy. Es un lujo que podamos estar hoy en una universidad tan prestigiosa y seamos parte de un hecho cultural tan grande para todos los que amamos la música. Le damos la bienvenida al señor Richie Hawtin. Como muchos sabrán, Richie es DJ, productor, tecnólogo e innovador global y está involucrado en la escena techno desde sus inicios. Es un artista con una mentalidad disruptiva e inquieta. Busca lo diferente y una vez que lo encuentra, busca algo más. En el documental Pioneros de la Música Electrónica, John Acquaviva, colega músico y compañero de viaje, dice que lo que hizo Richie con su lado artístico fue un crecimiento orgánico porque todo lo hacía con visión de futuro. Tiene más de 30 años de carrera y sigue activo e influyente en la escena electrónica con una tendencia minimalista y experimental. Experimental como estilo, pero también como filosofía, ya que siempre favoreció el uso de las últimas tecnologías de composición y DJing. Richie es un artista de vanguardia en el sonido techno desde hace décadas. Su otra personalidad principal es Plastic Man y cuenta con una obra musical potente y variada. Tiene más de 7 álbumes que siguen siendo clásicos del género. Bueno, en resumen, Richie ha producido innovaciones tecnológicas que han tenido un impacto significativo en la forma de producir y presentar la música electrónica hoy en día. Welcome to Córdoba, Richie. Thank you. ¿Te gusta venir a tocar acá a Córdoba? Yeah, of course. I'm very, very happy to be in Cordoba and back in Argentina. So much love and support here. Ok, nice. Viaja gente de todo el país para escucharte esta noche. ¿Qué expectativas tenés del recibimiento del público argentino y cuál es tu conexión con la música electrónica argentina? Well, I think Argentina as a country, the people have so much passion, and they know or are happy to let that passion come out. And music is about passion. It's about feeling. It's about emotion. So whenever I come to Argentina, there's always an incredible connection of that passion and emotion on the dance floor, and that just makes it absolutely a very, very special place to be. Bueno, dice que Córdoba, sobre todo Argentina, es un lugar con mucha pasión, que la música es pasión y que eso se muestra y se ve no solo en la noche, en la pista, sino en todo este tipo de espacios y que la verdad que para él es súper lindo, digamos, venir a Córdoba. But, when I play, I start, but my energy has to go to you, and your energy has to come back to me, and then that has to continue on, for the night. And when that works, when that energy flow is pure, that's when it's an incredible night. And that energy flow seems to happen really incredibly whenever I'm in Argentina. Cuando esté en Argentina, dice que su energía tiene que ir a él y la energía de él tiene que ir a ustedes. Y que eso tiene que fluir. Cuando esa energía empieza a fluir, hace que todo sea mucho más fácil. Y es que es por eso que le gusta venir y tocar acá para ustedes.
Bueno, Richie, la gente de Miller que acompaña este evento me dijo que describas lo que se viene esta noche en una sola palabra. ¿Cuál dirías? So Miller is one of the sponsors of the event. Asked you to describe tonight what's going to happen in one word. In one word? Yeah, in one word. Just think it through. Yeah. No, I think the first word that came to mind is powerful. Like, because I was at the venue earlier, and it's such a big place. And I know many people are coming and are excited. So there's going to be a lot of powerful feelings and emotions tonight. Dice que la palabra que primero se le ocurre es poderoso. Dice que estuvo en Forja y que la verdad le pareció un lugar enorme y poderoso. Así que, bueno, básicamente para tener una idea de lo que va a pasar hoy. En la charla de hoy, que está titulada Tecnología, Innovación y Carrera Sustentable en la Música, vamos a hablar de diferentes temas. El primer eje es tecnología e innovación. ¿Te parece bien si empezamos con eso? Estaba escuchando una entrevista de hace varios años que te hacían y que vos dijiste que cuando empezaste a hacer música y a ser DJ a finales de los 90, a finales de los 80, perdón, solo había un tipo de música para vos, el techno, y eso era algo progresivo y futurista también. ¿Actualmente seguís teniendo esa visión sobre el género? Yeah, I think there's many, like today, there's many different definitions of techno. And I can only, have one perspective of why I got interested in techno. And that was really, when I first heard this type of music, it really reminded me and pushed me to think about the future. It was positive, it was forward-thinking, it was progressive, and I just loved that it was like always dreaming about what was possible. So that's still my definition of techno. Dice que hoy por hoy hay como un montón de definiciones, que hay un montón de cosas que sí han seguido siendo igual, esto de ser progresivo y de ser futuristas. I actually forgot what you were saying. Me too, but I'll try it again. But I was going to say something else. Okay, but Okay, no. But you got it. You got it. Oh, no. So no, but Detroit techno for me was always about looking into the future, dreaming of what was possible, and always very optimistic. And that optimism of what comes tomorrow is really inspiring to me. Entonces dice que en realidad el techno para él es siempre estar viendo como en el futuro, como lo que puede pasar y lo que puede ser posible, que es por esto que de ser progresivo, que él busca, digamos, en el más allá de lo que puede pasar mañana, no únicamente de lo que puede pasar hoy. And for me, when I can hold on to that idea of tomorrow offers something new and exciting, that keeps me going every year. I do this for over 30 years now, and with that in my mind, every day, every year, every week still feels like there's always something on the horizon. Él hace más de 30 años que hace esto y todo el tiempo esto de pensar que algo nuevo puede pasar mañana, de que algo nuevo se puede hacer mañana, que es lo que lo impulsa a seguir haciendo esto todos los días. Esto de no únicamente lo que tenemos hoy, sino esto de estar todo el tiempo un paso más adelante y hacerlo lo que puede ser mañana. And one of the other things I remember about the early days of my career, or was not of my life in techno, was that the people were also very open-minded and very diverse. It was a lot of weird people who felt like they belonged together. And so that diversity and openness to go together into the future was really interesting and inspiring to me. En sus comienzos dice que el grupo de personas también que escuchaba este género eran un grupo de personas con una mente muy abierta, muy diversificado, y que ese mismo grupo de personas anhelaran, digamos,
juntos a tener esa misma visión en el futuro, lo hacía, digamos, más especial, digamos, juntar este tipo de género y el tipo de personas. Me hablas de tus comienzos. Entiendo que tu papá fue una gran influencia para vos, tanto en lo musical como en la forma en que vos concebís tu proyecto artístico. Me interesa saber cómo fueron esos primeros descubrimientos musicales y cómo forjaste esa conexión inquebrantable entre la música y la tecnología. Yeah, it's I don't know if I can pinpoint exactly when my love of music and technology started, because as far back as I remember, when I was a little kid, my dad always had electronics out, and he was creating things and fixing things, and then in the evening he was always listening to music. So it was always circuit boards, computers, records, turntables. That was just, that was what was in front of me before I even understood it. Dice que no se acuerda exactamente el punto exacto en donde empezó su pasión por la música, pero que su padre desde chico, siempre en su casa, había un montón de dispositivos tirados, digamos, por todos lados, había discos, había tocadiscos, y que a partir de ahí, digamos, es que empieza esto con el tema de la música, que no es un día puntual ni algo puntual, pero viene mucho desde su casa. Yeah, people, I think, when they hear Richie Hawtin, always think of these two words, music and technology. And that, when I found techno, it made sense to me. But it made sense to me because it was just part of my everyday life since I was basically a baby. Desde que es muy chico, en realidad muchas personas, cuando escuchan su nombre, Richie Hawtin, dicen que lo relaciona únicamente con dos palabras, la música y la tecnología, que para él en realidad es algo tan natural porque es algo que lo tiene en su vida desde que nació. Yeah, and people also ask me, what's more important, music or technology? Entonces un montón de personas le preguntan qué es más importante, si la música o la tecnología. And I never know how to answer that, really. One day I can answer music, one day technology, but when I really think about it, I don't even understand the question, because it's one thing to me. A veces dice que puede contestar más música, otras veces más tecnología, pero en general no entiende la pregunta porque para él ambas forman una sola cosa. Bueno, y sos parte de la cultura tecno desde sus inicios y sos de las pocas personas que forman parte desde los inicios. Te quería preguntar si sentís esa responsabilidad de estar activo como para hacer una especie de puente entre el pasado, el presente, el futuro, lo que viene. Yeah, well, first, I've been in techno for a long time, but I haven't been in there since the beginning because there was a lot of people before me, paving the way. So we have to remember that there's 50, 60 years of electronic music history already. Dice que, bueno, en realidad él no está desde el principio, sino que vinieron un montón de personas antes que él. But yeah, I think I always had a pressure onto myself to challenge my ideas and keep myself inspired and energized. So that's part of the pressure that I always liked. It's not something that's more pressure now than the earlier days or past, present, future. It's always there because I've always been a curious kid or person, and that the idea of discovering something new is always super inspiring. Desde que es muy chico y también permanentemente, él no es que siente una presión, digamos, de estar y de hacer cosas nuevas
todo el tiempo, ni las influencias del pasado, del presente o del futuro, sino que es una presión que él se autoexige de siempre ser como más creativo y de también esto de que es muy chico, siempre ha sido una persona muy curiosa, entonces esto de estar buscando cosas nuevas todo el tiempo también es como una autoexigencia que él mismo se pone. Yeah, I'm just thinking, I think like present, you explore, and future, you discover. So those things are always in my brain. En el presente uno explora y en el futuro las descubre, entonces dice que toda su música también está muy basada en eso. Por otra parte, suena más fuerte. Por otra parte, bueno, entiendo que concebís el mixer como un instrumento, claramente. Te quería preguntar si nos podés hablar un poco sobre Bullfrog y sobre cómo viene este proyecto de acercar este mixer a la educación, ¿no? A la educación escolar sobre todo. So first, the bullfrog is a little synthesizer that we just made. It's a little device to learn how to make music and electronic music for the first time. Bullfrog es un sintetizador que sirve, digamos, para crear sonidos y música. And when I started, there was no schools, there was no books. Like we really had to teach ourselves how to make electronic music or techno. Desde que él es muy chico, nunca nadie le enseñó, no había colegios, no había libros y cada uno tenía que ser autodidacta y aprender absolutamente todo por su cuenta. So the Bullfrog is like a new project that I'm doing to try and invite anybody, young people, old people, into the beauty of creating electronic sounds from scratch. Entonces, en realidad, Bullfrog es un proyecto que él está creando justamente para que cualquiera, así sean personas jóvenes o adultas, puedan ser introducidos en este mundo educativo y puedan crear sonidos electrónicos desde el principio. A lot of people now, you go on the internet and you find sample packs and you use those loops and other things to create a track, that's also very interesting, but Bullfrog brings you back down to the very basic building blocks of sound. And I think that's a wonderful place to begin your journey in electronic music. En internet uno puede encontrar un montón de herramientas que los ayudan, digamos, a crear un track. Bullfrog justamente es una herramienta muy específica para poder empezar a crear estos sonidos completamente desde el principio para poder crear más adelante estos tracks. And it's also not made just to start. Let's say that again. You don't start with Bullfrog just because you want to be an electronic musician. I think just playing with Bullfrog and touching and making sound and unlocking your own emotions and hearing those, I think is a wonderful, creative, inspiring thing for anybody. So I think it's also just to give people joy and learn that music is really a beautiful thing. Las personas, digamos, que empiecen a usar Bullfrog no únicamente significa que van a ser músicos de electrónica, sino que también el simple hecho de jugar con Bullfrog y poder empezar a tocar todos los botones que tiene y poder empezar a jugar con todo lo que contiene, puede ser, digamos, no solo como un arte, sino como algo un poco más divertido, no únicamente por el hecho de querer dedicarse a la música. Bueno, me hablas de ese concepto de jugar que muchas veces traes a colación, que me parece muy interesante, y no podemos dejar de hablar de Play Differently. ¿Qué puerta le abre Play Differently a la escena electrónica y cómo influyó esto en tu evolución artística, en tu evolución creativa? ¿Cómo influye? Yeah, we're talking about Play Differently, the mixer that I helped design about 7 or 8 years ago, called Model 1. Play Differently es un mixer que él creó hace 7, 8 años que se llama Model 1. You know, so my interest in creating or being part of creating hardware, synthesizers or mixers, is that every
device, every piece of hardware allows you to unlock different types of movements or emotions. Entonces, en realidad, él, las cosas que ha creado, si sean sintetizadores o mixers, le permiten, para más adelante, digamos, crear otros tipos de equipos y que lo han ayudado, digamos, a producir estos sonidos. So if I'm using mixer A, perhaps it allows me to do all of this. When I'm using mixer B, it allows me to do some other things. And so creating your own mixer or your own device allows you to kind of think, you know, what do I need to make to allow something else to come out of me? And that can just create a whole new style or whole new experience. Cuando uno usa un modelo A, puede crear determinados sonidos. Y cuando uno utiliza un modelo B, utiliza otros y crea otros. Cuando uno puede crear su propio modelo, te abre las puertas a poder crear tus propios sonidos, hasta poder crear como un estilo muy personal y un estilo muy propio. What you have to remember is that, you know, I don't pick up a guitar or a clarinet or a piano. Like, those are all technology. Those make music, and somebody sits in front of those and creates something. No se tienen que olvidar que él no agarra un instrumento, así sea una guitarra o cualquier tipo de instrumento, y crea música únicamente a través de ese instrumento. So when I can actually be part of creating a new instrument, you know, of course that new instrument is going to itself make some type of new sound. And it's music and technology. It's the same thing, always. Entonces él no es, digamos, él directamente creó un instrumento, como así teníamos la guitarra, él creó este instrumento que ayuda a crear directamente nuevos sonidos. Entonces, por eso dice que es una sola cosa, la música y la tecnología no van por separado. So my whole life is about human and machine and what you can unlock between those two things. Que toda su vida se ha basado en eso, en las máquinas y en los humanos, en las personas, y en esa ida y vuelta que es una sola cosa. And some people are happy to play with somebody else's machine, but sometimes I like to play with my own machine and see what that allows me to do. Hay un montón de personas que les gusta tocar con las máquinas de otros, pero que él disfruta tocar con su propia máquina. And when I create a machine for me, then it's also super inspiring for me to see how then other people use that machine. Because, you know, I can only create something that I think I need. But then once it's out, then other people look at it or interact or play with it differently. Dice que para él es muy inspirador ver cómo otras personas usan la máquina que él creó, porque cuando él la creó bajo sus propias necesidades, porque él la quería y él la usaba. Pero que después ver que otras personas también la están usando, también la están disfrutando, que están jugando con él, con esa máquina, para él es súper inspirador. Sometimes my brain gets a lot of enjoyment from just playing, performing, you know, like I'll do tonight. But sometimes my brain is just really inspired just by thinking about how I can play. Dice que a él le emociona mucho el hecho de poder tocar, del hecho de ser DJ como lo que va a hacer esta noche, pero también de las cosas, le emociona mucho también de saber las cosas en el futuro que va a poder producir y las otras cosas que también va a poder hacer. Bueno, y justamente pensás que hacer música con tecnología tiene que ver con tomar las herramientas que le sirve a cada uno como para hacer una búsqueda personal y poder expandir una personalidad artística propia, justamente apunta a eso o ayuda a eso. You know, as an electronic musician, my personality is always getting transferred through the equipment to your ears. So the more I can be part or control or create the technology that is the conduit, the more precisely I can get me to you.
Dice que, bueno, en realidad su personalidad va desde lo que él es hacia las máquinas y hasta los oídos de todos nosotros. Entonces, que en la medida que él pueda, a través de estas máquinas, obviamente mejorarlo y que ese conducto, digamos, sea mucho más fácil, que también lo disfruta mucho más. It's actually an important point because I use certain equipment, and I don't want you to think that the equipment that I use is the best equipment. It's just the best equipment for me. Somebody else could be out there that a different piece of equipment would be the way that they find a way to communicate. So it's a very, very personal relationship between an artist and the equipment they use. Bueno, dice que en realidad él usa muchos equipos y muchos de los equipos que usa son los de él, pero que no se confundan que no es que porque él usa esos equipos son los mejores. Es algo súper personal, que es lo que a él le gusta usar y como así habrá un montón de otros artistas que usan otros equipos, estos son los que a él, digamos, le funcionan y algo como súper personal de cada DJ. Me gustaría pasar ahora a hablar un poco de la escena electrónica acá en Sudamérica. Bueno, tenés una presencia activa en la escena global. ¿Cuál es tu impresión general del momento actual de la escena electrónica acá en Sudamérica? Yeah, I think the last 5 or 6 years, the excitement about electronic music has been growing all over South America. Dice que en los últimos años el género del techno ha crecido un montón en Sudamérica. I actually think Argentina has been leading that excitement because it's not only the place where you find incredible techno parties, but even more importantly, you find many great electronic techno producers. Dice que en Argentina él considera que uno de los países que más ha crecido en ese sentido, no solo por las fiestas, que tenemos muy buenas fiestas de electrónica del género techno, sino que también cada vez hay más artistas, productores de techno que están creciendo, digamos. And this is a feedback I was talking about earlier from, I send feedback to the dance floor feeds back to me, and we continue over the night on the dance floor. Eso es lo que le hablaba hace un rato, esto del feedback, de él dar energía al público y el público devolverle esa energía y ese feedback permanente. But there's another feedback that happens after the party finishes. Y hay otro feedback también que no es únicamente el de la fiesta, sino el que pasa después de la fiesta. And that's people going home, artists who then start to make music or art or create something else that have been inspired by that energy of that evening. And then that comes back into the whole culture of electronic music. Que son esos artistas que después se van a su casa y se van con la idea de lo que escucharon o de crear algo nuevo, y eso, lo que estos artistas hacen cada uno en su casa, es lo que genera ese feedback permanente. One or two or three electronic DJs like myself coming to Argentina playing great parties doesn't create a culture or a scene. Que dice que uno, dos o así sean 4 artistas que vienen a Argentina a tocar techno, que no solamente eso genera la cultura de la música techno, sino que son ellos más todos los artistas que se van a sus casas a hacer exactamente lo mismo que hacen ellos. It's really the energy that we leave there and that you guys then recreate that brings it back and continues it like weekend to weekend to weekend. So it's this global energy feedback loop that makes this whole culture exciting. Es esa energía que fluye constantemente y que los DJs van recibiendo también después de cada fin de semana, donde se repite, se repite y se repite, y esa misma energía que es lo que fluye es lo que hace que crezca la cultura tanto en Argentina como en Latinoamérica. So back to the original question of South America and Argentina and techno. I've seen the last 10 or 15 years meeting, some of you in the audience on the dance floor, and slowly saw you go from the dance floor to the studio, and then now those records are coming back into to me, and then I'm playing them back to the same audience. Like, that's an incredible, creative, inspiring loop of
creation, of music, of friendship. It's incredible. Dice que él hace ya 10 o 15 años que está, digamos, como viniendo en esto de Argentina y en los países en Latinoamérica, y que son esos mismos tracks o esa misma música que se fue creando a través de los años, son capaz esos mismos tracks lo que él pone hoy en día. Entonces se vuelve a generar este feedback y este movimiento de energía todo el tiempo, que es lo que hace que crezca la cultura a nivel Latinoamérica, digamos. Bueno, y hablando de eso y del tecno en Argentina, que me decís, es conocido tu apoyo, tu aval a artistas argentinos como Solo Ortega, como Franco Rossi. ¿Qué encontrás a nivel sonido tecno y a nivel producción? ¿Qué encontrás ahí de diferente o que te guste? Yeah. Yeah. Well, I'm not going to pick out one artist. Like there's so many great musicians in Argentina who've been sending me demos for many years now. Dice que hay un montón de artistas argentinos que le han mandado un montón de demos hasta ahora. And I think we just have a shared, we share similar inspiration and similar aesthetics of what we're looking for in the music we make or play. Dice que lo que ve de similar, digamos, entre estos artistas y él es la inspiración y la estética que buscan en cada uno de los tracks, digamos, que hacen. I think the music is very stripped down. It has very much energy, but it also, has a lot of passion and emotion. And it's just, that's all coming from this feedback loop. I feel you and you feel me. And that you hear that in the music. Dice que estos tracks tienen mucha energía y mucha pasión, y eso volvemos a hablar de lo mismo, de este feedback, de la energía que él les da, y estos artistas la devuelven de la misma manera a través de estos tracks. Bueno, Richie, ahora te invito a que pasemos a otro eje que tiene que ver con el desarrollo de una carrera de DJ sostenible. Bueno, teniendo en cuenta que vivimos en una sociedad que pienso que busca la gratificación instantánea, sobre todo y cada vez más, ¿qué consejos le darías vos a los DJs que buscan una carrera justamente sostenible en el tiempo? Yeah, well, I think everybody wants instant gratification now because we live in the world of Instagram. But that's not real, and nothing usually happens instantly. And even if it does, it doesn't mean that there's still not a lot of work still to be done. Dice que es muy difícil, digamos, no querer esta gratificación instantánea, dado a lo que estamos viendo, por ejemplo, como Instagram, pero que eso no es real. Y aún así, si fuera real de recibir esta gratificación instantánea, no significa que no haya un montón de trabajo de hacer por detrás. Like, I'm actually very happy that it took me 30 years to slowly grow up and learn about myself, learn about my music, and not like get put into a place which I may not have been able to feel comfortable in. Dice que en realidad está muy contento que le haya llevado 30 años llegar hasta donde está ahora, en donde ha podido perfeccionar su música y su carrera, y no haber sido puesto en un lugar en donde seguramente o posiblemente no hubiera sido gratificado de la misma manera. I think the most important thing, whether you get popular very fast or very slow, is to just trust yourself and be yourself. That's the only way you're going to survive for the long term and be happy at the same time. Dice que para cada uno de esos artistas que pueden convertirse o hacerse famosos o conocidos, así sea muy rápido o muy lento, que la clave es confiar en ustedes mismos, y que esa es la clave, digamos, para poder tener una carrera
sostenible en el tiempo. Bueno, un poco hablando de las nuevas tendencias de DJing y producción, sos pionero en usar tecnologías para producir música innovadora, música experimental. Quiero preguntarte cómo ves el panorama actual de la producción y qué crees que se viene en ese sentido. Yeah, well, you know, I think when you start talking about producing, making music, being creative today or tomorrow, then everyone starts already to think about AI. Dice que cualquier persona que habla de esto de producir, así sea en el presente o en el futuro, piensa en inteligencia artificial. So I think this question is more about finding your own identity and being very strong with who you are and what you want to put out into the world. And that's, you know, that's what you need to worry about most, not about necessarily the software or the hardware or how you're going to do it. You know, figure out what you want to do and then start to explore those ideas first. Lo más importante es primero crear la identidad propia de cada uno y recién partir de ahí. No preocuparse ni de los software, de los hardware que tengan, sino que simplemente empezar a crear su propia identidad y que eso que después les va a forjar en un futuro, hacerlo mucho más fácil. And everything takes time. Like, I remember many times in my career, I was like, wow, why isn't this happening? Why can't I make this record? Why can't I do this gig? And then 1 or 2, 5 years later, then it happened. And I realized, okay, I wasn't ready. Like, just, I know it's really hard, but you have to let life develop and progress and things happen when they're supposed to happen sometimes. Dice que todo lleva su tiempo, que le pasaba que muchas veces se encontraba en situaciones en donde no se le daban las cosas que él quería, o por qué no podía hacer este track, o por qué no se le daba determinado evento, y que capaz 3, 4 o 5 años después, esas mismas cosas que no se le daban, pasaban. Entonces, que las cosas pasan cuando tienen que pasar y que se den el tiempo de que esas cosas pasen y que no se apuren. You know, people probably in school say you need to do 10,000 hours to perfect, to be good at something. And it's true. Like, there's no way to cheat 10,000 hours. You need to do whatever you're good at or whatever you love, hopefully what you're good at and what you love, and keep doing it and doing it and doing it. Muchas veces en las escuelas les dicen que capaz tienen que hacer 10.000 horas de música y que está bien hacer 10.000 horas de música, pero no necesariamente esas 10.000 horas de música van a significar que ustedes hagan algo que aman y que ojalá esas cosas que ustedes aman también sean lo mismo que hacen y que esas dos las puedan juntar. But for sure you have to be driven, you have to be focused, and you have to be strong, and you have to also have some courage. Y tienen que ser determinados y ser persistentes y tener coraje. But I also know when I was first starting, I thought I was really good. 5 years later, then I thought I was good, and I look back and I was like, oh my God, I was not good 5 years ago. And it's still like that, you know? You just got to keep going. If you dedicate yourself, you're only going to get better. Dice que él, cuando empezó, él pensaba que era bueno. Y después, 5 años después, miraba al Richie de hacía 5 años y decía, no era bueno. Y así sucesivamente, entonces hay que seguir adelante y seguir adelante y seguir adelante y ver todo el tiempo para atrás y también seguir creciendo. Mencionaba recién inteligencia artificial y te quiero preguntar cómo ves su influencia en el proceso, sobre todo creativo, de los artistas. Yeah, I think I'm not worried about AI. So I think what you need to do is to focus on you. You know, the human equation, what's possible in the human mind, and
creativity of the human, I think, can always be one step ahead. But don't worry about everything else. Look into yourself. That's where the magic is inside. Okay, say that and then I'll Dice que a él no le preocupa el tema de la inteligencia artificial, sí que cada uno tiene que ver adentro suyo y cada uno tiene que ver lo que cada uno quiere, no estar preocupándose todo el tiempo por el exterior, sino que a partir de lo que uno quiere y lo que sabe que quiere, ya, digamos, a partir de ahí ir adelante. Yeah, so, I think I always say to people, like, AI is very good at listening to what we've already done. So think up something that hasn't been done before, and then you're always going to be one step ahead. That's my attitude. And the creative mind of human beings isn't based just on a data set of what's already been done. I think we can actually think about possibilities that haven't happened. Bueno, inteligencia artificial en realidad dice que se basa en todas cosas que ya se han hecho y que somos nosotros los responsables de hacer cosas que todavía no se han hecho. Entonces, a partir de eso, y no es únicamente tener una base de datos como inteligencia artificial de cosas que ya se han logrado, sino que nosotros ser esos responsables de mirar más allá y llegar más allá en cosas que todavía no se han hecho. Te quiero llevar un poco ahora por otro lado. Me interesa saber cómo preparas un live set, tanto desde armar y adaptar tu setup hasta la elección o preparación justamente de la música que vas a pasar esa noche. Yeah, I listen to music to prepare for my shows and my sets, and I do a very rough organization, but I try to prepare as little as possible. I don't. Bueno, dice que en realidad antes de cada show, él intenta preparar lo menos posible. I don't have a set list. Quite often I have one or two favorite records, which are the beginning or the end, which kind of allow me to take a step and find my direction. And then after that, it's really just, for me, it's like a stream of conscious. Like, if you think what you're thinking about right now, you go from one idea to the next, and sometimes you get a little unfocused and you go left and right. That's kind of what's happening when I'm performing, and I'm grabbing a record here and this, and it's just very spontaneous and very free. And that's, if anything I love living in the moment. I think that's what we do when we're living. Like, the best part is it's like appreciating the moment we're all together, and I try to live in that when I'm performing. Bueno, dice que en realidad no tiene una lista de tracks preseleccionada, sino que en general siempre se inclina por capaz de elegir el primero y el último, que son aquellos como que medio lo van a ir guiando durante toda la noche, pero muchas veces en ese mismo momento puede ser que se vaya desviando más por A o puede ser que se vaya desviando como más por B, pero que al mismo tiempo todo puede pasar, que se hagan estas desviaciones y que a él sobre todo le gusta vivir en ese momento y va a ir tocando a medida lo que él vaya sintiendo en ese momento específico. This is the beauty of electronic music and a great or good DJ, that they can think at the moment what direction, what they need to do right then and now. And that is so spontaneous that I think it's one of the most spontaneous and beautiful forms of live performance out there. That's why I feel so like proud and why I love being part of this whole culture and scene. Dice que eso es la belleza, digamos, de ser un artista y de ser un buen DJ, y esto de realmente ser espontáneo y de poder tomar este tipo de decisiones espontáneas en estos momentos. Decís ahí que elegís el primer track y el último por lo general, y en el medio, ¿qué papel juega la energía de la gente? Como que entiendo que vos subís y empezás con tu energía el show, después la energía de la gente. Bueno, justamente eso, ¿qué papel juega ahí? Yeah, well,
you know, that's why I can't plan a set. You never know who is going to be in front of you. You never know. You don't really understand the room, the acoustics, like, so, you know, you just have to walk up and get onto stage or walk into the club and kind of take the temperature of the room, you know, and then go from there, you know, and that's really challenging and is one of the things that always just makes me, you know, excited. You're forced to perform. You have to, like, it's like walking into this room and just standing on this stage by yourself and then starting to talk everyone and then let's just see where this goes. That's what it's like. And it can be scary and exciting and great and shit all at the same time. And you just, you know, you have to go with it. You know, you can't stop. You have 2 hours or 3 hours, 4 hours. You start and then you're all together and hopefully you're all together at the very end. Bueno, en realidad dice que por eso justamente él no puede planear sus sets, porque nunca sabe en la noche con qué se va a encontrar, con qué personas va a tener al frente, cómo es la acústica del lugar, la energía que va a haber. Entonces, es por eso que se puede ir desviando y que puede ir de un lado por el otro, que a veces sí da miedo, a veces uno no sabe qué puede pasar, pero bueno, él también dice que le da emoción y ansiedad esto de tener que desarrollar o llevar adelante una noche sin saber lo que va a pasar, por más que tenga la elección ya del primero y del último track, todas las cosas que pueden pasar en el medio lo vas a ir midiendo en ese mismo momento. You know, you go to other shows or concerts and perhaps the artist or the band has a set list. They're going to play the same songs in the same place. That's also good. Maybe there's a different expectation. People are there to hear the songs or they're there to see the personality. But for me, I think I hope that people are coming for this experience. Like, it's not just the songs, it's not just the club, it's the whole thing. It's up and down and left and right. And we're on a journey all together. Dice que hay un montón de bandas que obviamente cuando hacen conciertos o shows que ponen un montón de sus canciones y que cada show que hace es exactamente igual y ponen las mismas canciones y que es sumamente válido y está bien, pero para él le gusta que sus shows sean una experiencia, que es un viaje que puede ir para arriba, para abajo, por la derecha o la izquierda y que es un viaje que tenemos que hacer todos juntos. Y hablando de este formato de live set que tocas, ¿sentís que está cobrando cada vez más fuerza en la escena? Bueno, si tu respuesta es sí, quiero saber por qué, y si no, pasaremos a otra cosa, supongo. Yeah, no. If I understand like the question right, I think for me, live performance is maybe more interesting or important than going into the studio or recording because it's such a pure energy and emotion. And like I said earlier, you really feel like you're alive and that you're connected to other human beings. You know, we spend so much time online on our phones and we think we're experiencing the world, but not really, kind of, but it's not real. Like being in a room and sweaty and loud music and like that's real and that's a beautiful thing to experience. Dice que en realidad él lo que disfruta de hacer estos live sets, que lo disfruta mucho más que estar en el estudio, es esto de realmente sentirse vivo, estar en un lugar caluroso, todo transpirado, digamos, de estar haciendo cosas reales, que eso lo hacen sentir más vivo que estar haciendo música en un estudio. No, that's nothing wrong against, you know, streaming or being connected online. I love, again, I love technology, so I love being able to communicate to my family back home, and I'm on iChat and doing all this stuff. So the world we live in is incredible. We're so connected, but it is really important to, I think, be with somebody in the same room, whether you're with a friend
and you're chatting, or whether you're at a party, like the physicality of being human is incredible. And I know the physicality of being in a room when I'm playing there's an intensity. You can't mimic that. You know, you're either there or you're not. And that's, I know when you're feeling it is when I feel it. And again, like, then we're all feeling it together. It's beautiful. Bueno, sobre todo en esto de las redes sociales, del streaming, esto de poder estar conectados a la distancia y a través de la tecnología, que dice que está bien, que también es súper válido, pero que para él no hay como esto de estar en un mismo cuarto o en un mismo espacio, así sea con una persona, con un amigo o con quien sea, o en una fiesta, que esto, la energía que fluye, volvemos a hablar de lo mismo, este feedback de la energía que tiene el público, y el público le devuelve esa energía y lo que él da, y es eso como lo más importante. Bueno, podemos abrir ahora que quieran hacer algunas preguntas, algunas inquietudes que tengan, que quieran saber. Por ahí al medio tenemos. Ahí. Hola, sí, se escucha. All right, hello, Richie. My name is Naim, and I would like to ask you, what do you think and what do you recommend is like for starters, like people like us, what should we start with like, what is the principal things we should have when we want and when we start to produce techno music? Well, there's no right or wrong answer. Like, I could say software or I could say hardware. But I don't think you need much, and I don't think you need to spend a lot of money. Dice que en realidad no hay una respuesta correcta o incorrecta a eso, porque él te podría decir capaz software o hardware, pero no hay una respuesta correcta, simplemente que no necesitas gastar mucha plata. I think going online and checking or downloading some free programs or demos and playing around is a good way to start. Dice que buscando en internet hay un montón de plataformas o sistemas que son gratis y demos que también que pueden descargar, que los van a ayudar un montón. Or going to a local music store and trying some things out and seeing what feels natural. O en algunos locales de música que tienen dispositivos para que los prueben a ver qué es lo que se siente natural para ustedes. But the most important is that don't believe the hype. Like, think, what do you like? You know, just because your friend next to you or someone online says this is the best, if it doesn't feel like the best when you try it, then trust yourself. You know, there's like when I was a kid, I always wanted a Moog. I'm not trying to trash on Moog, but like, it was a very expensive synthesizer. And I loved the way it sounded in lots of records, but I couldn't afford one. And then later, when I got one, I couldn't use it in the studio. It just wasn't my sound, my frequency. It didn't, I'm not saying Moog is wrong. It's just not what comes through me, you know? So you have to really, you know, find that. And like I said earlier, you need time. Bueno, en realidad lo que dice es que no sigan la corriente de lo que hace todo el mundo, porque puede ser que capaz un amigo o alguien tenga algo que te dice que es lo mejor y capaz no es lo que te sirve a vos. Y cuento una experiencia en donde cuando era más chico, él quería un sintetizador que era súper caro y que él no lo podía pagar y finalmente cuando lo tuvo, lo probó en el estudio y no le gustó porque no era su sonido, no era lo que a él le servía. Entonces, sigan su instinto y no sigan la corriente, digamos, lo que hace todo el mundo. ¿Alguno más? ¿Por acá? Bueno, mi pregunta es más que qué consejo vos le darías a un productor o a un DJ que está empezando. Es como que siento que como que juegan mucho las emociones como para seguir apostando y creyendo en uno. ¿Qué consejo le darías vos a un productor que está empezando? ¿Me explico? Sí.
Well, I think unless you're singing, you're using an instrument, you know, to create music. You're using a piano, you're using a synthesizer, you're using drums. So you need to find what your instrument is. And when you start to go to electronic music, there's so many instruments. So you need to find time to find the one or the two that just feel natural to you. It's like, should be really like putting a favorite jacket on, like something, you know, it's something just feels comfortable and makes you feel like you. Like, it's such a unique and personal experience. So that may take time, but that's what you're looking for. Bueno, básicamente lo que dice es que en realidad todos los artistas, que hay un montón de instrumentos, y uno como artista tiene que encontrar cuáles son esos instrumentos que a vos te salgan naturales. Puede haber que sea uno, dos o tres, pero encontrar que te va a llevar tiempo, y que todo en esto lleva tiempo, pero principalmente que encuentres como una primera instancia cuáles son los instrumentos para vos que te salen naturales. Thank you. Nice to meet you, Richie. My name is Mauricio. So you talk about a sustainable career in music before. So my question is, what were your worst hardships while looking for that career, right? Well, I was very lucky that the techno community was very, very small when I started. So it felt like I had time to grow. So it wasn't so much of a rush. Bueno, está contando que cuando él empezó, digamos, a hacer techno, las personas que lo hacían eran muy pocas. Entonces, él no sentía esa presión de tener que avanzar rápido, sino que tenía todo el tiempo del mundo para hacerlo. But I think in the beginning also, what's good is to find music that you like, also back to your question, and it's finding the instrument and also how to make the music that feels like you. And sometimes that begins by copying your favorite artists or your favorite records and learning as you're experimenting. And then slowly something comes out of it. You're not going to find yourself overnight. That may take months or years until you find yourself. But if you want to stand out between all the people who are making music, if you want to stand out against the AI, you want to find, you know, your own unique sound. That's not only is that what's potential, that doesn't guarantee success, but that's going to give you a good chance of success. And finding your sound and releasing that yourself, I think, is really empowering. And that is a beautiful, you know, source of happiness also. And music, you know, should be an emotional and hopefully also somehow a happy kind of endeavor. Bueno, dice que en realidad, volviendo a la pregunta anterior que hizo una de las chicas, es esto también de encontrar la identidad propia, ¿no? De encontrarse primero uno, encontrar qué es lo que uno quiere hacer, con qué instrumentos lo va a hacer y a partir de eso empezar a poder crear una identidad propia, que no es un camino fácil, que lleva tiempo y que tampoco asegura el éxito, pero que es el camino, digamos, más seguro a poder hacer algo innovador. But also, I remember getting really frustrated in the early years, seeing some other friends and producers who became really popular really quick, and I felt like I was getting left behind. Dice que al principio también él se sentía muy frustrado en sus primeros años de la carrera, que veía que sus amigos se estaban haciendo famosos muy rápido y que él iba quedando atrás en lo que iba haciendo. And I remember just thinking, it's like, okay, just stay, keep doing your thing, find your sound. And I was always thinking that this was like a long-term thing for me. It wasn't like just a quick hit. It's like I love electronic music. Even like from the very beginning, I knew I wanted to somehow make this what I did for the rest of my life. And so just, you know, staying on track, staying focused, staying inspired,
You know, these are all key things. Also, finding good people around you for support. Like, there's so many pieces, you know, that need to come together. Y para poder lidiar con esto, él todo el tiempo se repetía que tenía que encontrar su propio sonido, que tenía que seguir adelante y que para él es súper importante también no solo el seguir adelante y el seguir apostando y el ser del dedicarle, sino también la gente que nos rodea y la gente que buscar apoyo en el grupo de personas que nos rodean. Yeah, and also over time, as you're getting into this, like, you know, being creative, you know, is not a, you know, what's the word, stable career or mindset. It's up and down, and you have moments where you're feeling it or where people love what you're doing, and then there's moments where you don't feel so connected or you're tired or you can't create anything, and you just have to, like, go with that flow and accept that flow. And that's, when you can accept that flow, then it gets really, really incredible. Que dice que también con el tema de la creatividad, que hay un montón de veces que las cosas fluyen y se dan, y un montón de veces que no, que muchas veces querés crear algo y no te sale, no sabes cómo, o simplemente no se te da, y simplemente seguir la corriente, dejar que fluya, y así es como las cosas van a seguir saliendo. And be nice. I think there's, you know, you can be in a rush, but there's a lot of assholes in the world. And in the music industry, there's tons of assholes. So try to do what you think is good and be nice, and that's a good start. Y que sean amables porque hay un montón de imbéciles en el mundo, entonces que no sean imbéciles. Hi. Hi, Richie. I'm here. I'm here. I'm the one that suggested you to use CM3 yesterday at Instagram. Comment. I don't remember your channel at the Instagram, and you responded me. Yeah. Okay. The question is, how do you feel that? Who inspired you? I mean, I know Kraftwerk or Brian Eno or Tangerine Dream, and how does how that impact in you? Also, the Detroit scene, and how do you have developed your career doing being so innovative in what you do in context with technology, and the way that you always have tried to be to get a cohesion between your musical and also your visual side of your performances, and how last things are. You only have one question, not 10. 5. Well, I'm going to try and answer some of that. You know, well, yeah, like a lot of the inspiration you're talking about, Tangerine Dream, Kraftwerk, some of the early electronic musicians from the 70s and 80s, I discovered in my dad's records collection when I was probably 15 or 16. And then I realized that those were the records my dad had been playing since I was 3 or 4 or 5 years old. So I always had electronic music kind of playing in the background of my childhood. Dice que muchos de los artistas que fueron súper influyentes en su vida eran artistas que su papá tenía discos y que eran esos mismos discos los que su padre había estado tocando de toda la vida cuando además él tenía 4 o 5 años y que fueron esos sus mayores influencias. And a lot of those records, you know, were beautiful. They had incredible covers and imagery. And I remember sitting in my bedroom when I was a teenager, listening to music, looking and opening the records and like trying to imagine what the artists were trying to communicate to me. Dice que cuando era más adolescente que también agarraba estos discos que tenían unas tapas impresionantes y cuando escuchaba esto en su cuarto
lo sacaba y miraba las tapas e intentaba imaginar qué era lo que estos artistas querían comunicar a través de estos discos. So from the very beginning of making music, I always remembered that there was another visual element that you needed or you could use to communicate. You know, the record sleeve, the CD sleeve, or, you know, graphics or visuals in your shows. All this is like a part of the message that you're sending. And so that was just kind of naturally fused into my brain from an early age. Y también cuenta de que desde muy chico también se dio cuenta que no únicamente estos artistas transmitían a través de la música, sino que también a través de lo visual, a través de estas tapas, y que eso le quedó marcado de por vida desde muy chico. Entonces intentar comunicar, así sea desde las visuales o de cómo era desde las tapas de estos discos o de cómo eran los CDs antes. Is that kind of an answer? Yeah, thank you so much. Thanks. Hola. En muchas disciplinas artísticas, sea la música, sea la pintura, cualquiera sea, me parece que hay un momento en el proceso creativo en el que la idea ya está cerrada, pero uno le sigue dando vueltas, y quizás eso termina opacando la idea original de tanto que uno la manipula. ¿Hay alguna señal para saber cuándo es el momento justo para frenar y decir, está listo el track, lo cierro, lo exporto, cierro la idea? That's an interesting question, because now with computer technology and software technology, you can forever work on a piece of music or anything in the creative. You know, you can reload Photoshop, you can reload Premiere, you can reload Ableton. Entonces, en todos estos procesos, uno puede seguir cargando todo, así sean sonidos, le puede seguir agregando. And so, you can't be looking for perfection. You know, you're trying to grab something which still has the original feeling of where that idea came from. You know, so there's no right, I can't tell you like when something is done or not. You just need to, you kind of know. And I think in my brain, it's always don't go too far one way. You know, better to be a bit rough and have, you know, feel that, you know, have the feeling in there rather than over-perfecting it and overdoing it. Bueno, dice que en realidad no hay que buscar la perfección, sino que a veces uno por buscar esta misma perfección le agrega un montón de cosas y en realidad tienen que confiar en ustedes mismos y en saber que está bien así, tal cual y como está. No seguir agregándole cosas y seguir buscando cosas, porque esto de seguir buscando esta perfección extrema, en definitiva va a terminar siendo que no sea así, lo termina arruinando. You know, we're not perfect, so the imperfection is the beauty that you still want to retain in what you're creating. Nosotros no somos perfectos y son justamente esas imperfecciones que los hacen en cierto punto, digamos, perfectos. Hi, Rich. About about the question of my partner, would you explain the concept of less is more? Yeah. Wow. Me personally, I love music and electronic music that creates a picture, an unfinished picture, that allows each of you to listen to and feel like you can put your own imagination into it, to feel like it's part of you. I think that comes back to the idea of thinking and dreaming about the future. Like, we all have different ideas of what the future could be. And I think that's kind of what's in my music, you know, why I never liked, well, why I don't
like so much with vocals and things like that. My music is like a framework that you can kind of climb inside. Bueno, habla en realidad de que la música se trata justamente de esto, de su música, por eso no incluye a veces muchas vocales, que él considera su música como un marco y que dentro de este marco va todo lo que lleva dentro. And the idea of less and more also, when you reduce things, then you have more time to kind of focus your attention or listen to the small sounds that are there. And then you can, I think, go take people even deeper, more hypnotic. And that's just, that's how my brain works, You put too many layers on top and my brain's like, it's too much, no, take it away, take it away. Bueno, dice que en realidad cuando uno tiene menos elementos, le puede prestar atención más puntualmente a esos elementos y hacer algo mucho mejor, que dice que su cerebro funciona así, que cuando tiene ya muchas capas, como medio que se aturde, entonces prefiere tener menos elementos y menos capas para poder hacer que esto sea mejor y poder prestarle más atención al detalle que si tuviera muchas más, digamos. Hi Richie, I have a question about the venues, the different venues you have already played. You have already played in La Fábrica and in La Estación, but tonight you are playing in a completely different venue. Forja, what are your expectations for tonight? Well, I said earlier, every place gives you a different kind of feeling, a different energy. So for me, it's always interesting to come to a new place where I played before and kind of navigate that, like to see how, the architecture and the grandness of a space gives me a different feeling for when I'm playing. So this is it. It's again like being too comfortable, I think, sometimes is not good for creativity. At least for me, quite often I'll make a decision that puts me in a situation that when I get to the situation, I'm kind of like, fuck, why did I do this? But then it pushes me to challenge myself and, have fun or have a disaster, but it's always something which is, something interesting. Like, it makes you feel alive. And as you, I think when you're doing, when your life and your passion is all the same thing, and creativity, I've tried to find ways to not put myself or get too comfortable, get stuck in the same kind of loop. So tonight is for me, coming here so many times over the years, to come and play somewhere new is refreshing and exciting. Bueno, habla que en realidad él no sabe, como mencionamos al principio, de qué puede llegar a ser, digamos que cada público es distinto, el lugar, que todo es distinto, pero que no le gusta llegar y sentirse muy cómodo en cada uno de los eventos en los que hace, porque el estar medio incómodo es lo que lo hace y lo empujan, digamos, a crear. El estar muy cómodo a veces para la creatividad. Entonces esto de estar en un nuevo lugar, en un venue nuevo, como va a ser Forja esta noche, lo empujan a crear nuevas cosas y esto de salir un poco de la comodidad. I think generally life is about exploring and learning new things, meeting new people, going to new countries, and that's the same as when I'm on tour and trying to, I think I play better when I challenge myself. If it's just like, oh, here we go again, here's another gig, and that can just, if I'm not excited, I can't give you guys that excitement. So I have to put myself in a situation to try to heighten the excitement to as much as I can, and then try to create that feedback loop again. Bueno, dice que en realidad para él la vida es explorar, y qué es lo que le pasa cuando hace tour por todo el mundo, esto de conocer nuevos lugares, conocer nuevas personas, y que justamente es esto, el explorar y el exigirse a él mismo, el crear cosas nuevas, para que ustedes también puedan vivirlas de la misma manera que lo hace él. Él quiere transmitir esa emoción del crear cosas nuevas. Bueno, Richie, te hago la última, así ya vamos cerrando. Hablando de esta exploración, hace poco estaba escuchando, música mientras leía sobre vos para estudiar para esto. Hay una frase de un músico argentino que se llama Luis Alberto Spinetta,
que a mí me ha marcado mucho, que dice mañana es mejor. ¿Crees que lo mejor del techno aún está por venir? Yeah, I think I've always been an optimist. You know, that's why I like dreaming of the future, and so I totally agree that tomorrow has to be better. Dice que bueno, él es muy optimista y siempre está buscando, digamos, y pensando en qué puede ser mejor, así que sí está convencido de que sí, mañana es mejor. Thank you, everybody, for coming. Am I seeing everybody tonight?